Estaba ahí parado. Traje puesto. 200 personas sentadas. Flores blancas hasta el techo. Y Adolfo, el padre de Sandra, de pie frente al micrófono, con un papel en la mano, leyendo en voz alta las obligaciones que yo debería cumplir con su familia después de la boda. Punto 1. Punto 2. Punto 3. 20 puntos en total. Frente a todos los invitados. Frente a mis amigos. Frente a mis socios. Frente a personas que me conocían desde hace años y que en ese momento me miraban con una mezcla de asombro y pena que yo sentía en la piel como si fuera fuego. Yo no me moví. No interrumpí. Escuché los 20 puntos completos. En silencio. Con la espalda recta y los ojos fijos en él. Y cuando Adolfo terminó de leer, dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo, y me miró con esa sonrisa lenta de hombre que lleva toda la vida acostumbrado a que nadie le diga que no. Fue ahí cuando me levanté. Caminé hacia el micrófono. Y pronuncié una frase que hizo que 200 personas se quedaran completamente inmóviles. Una frase que Adolfo no esperaba. Que nadie en ese salón esperaba. Una sola frase que en cuestión de segundos cambió la atmósfera de toda la ceremonia, y el rumbo de todo lo que vino después. Pero para entender por qué dije lo que dije, necesito contarte desde el principio. Porque lo que pasó ese día no fue un impulso. No fue una reacción de rabia. Fue la conclusión de una historia que venía construyéndose desde mucho antes de que yo conociera a Sandra, desde antes de que supiera que existía una familia como la de ella, desde antes de que aprendiera en carne propia lo que significa que te traten como si tu valor dependiera de lo que puedas ofrecer y no de quién eres. Me llamo Eliseo. Tengo 45 años. Y si hay algo que aprendí desde muy joven es que la dignidad no se negocia. No importa cuánto ames a alguien. No importa cuánto hayas construido. No importa cuánto tengas miedo de perder lo que más te importa. Hay una línea que no se cruza. Y cuando alguien la cruza frente a 200 personas, con un papel doblado y una sonrisa de superioridad, las consecuencias son completamente suyas. Crecí en un barrio sin lujos ni apellidos importantes. Mi padre cargaba materiales en obras de construcción desde las 5 de la mañana. Mi madre salía antes que él a limpiar casas ajenas con las manos que después usaba para abrazarnos por las noches. No había dinero extra. No había colchón para los errores. Había trabajo, esfuerzo y una frase que mi padre repetía cada vez que yo me quejaba de algo: nadie te va a regalar nada, Eliseo. Lo que quieras en esta vida, ve y búscalo tú mismo. Me lo grabé en algún lugar que no tiene nombre pero que nunca se olvida. Desde los 14 años trabajé. Primero en lo que hubiera. Limpiando locales, cargando cajas, ayudando en talleres mecánicos donde aprendí más que en cualquier salón de clases. Estudiaba de noche. Dormía pocas horas. Me equivoqué muchas veces y pagué cada error con tiempo, con dinero que no tenía, con orgullo tragado en silencio. Pero nunca paré. A los 30 años abrí mi propio taller. Pequeño, con equipos usados y un solo empleado que era más amigo que trabajador. A los 38 tenía 3 sucursales, un equipo de 15 personas y contratos con empresas que años antes ni me habrían abierto la puerta. No llegué ahí por suerte. Llegué por cada mañana que elegí levantarme cuando habría sido más fácil quedarme quieto. Mi vida personal tardó más en encontrar su camino. Tuve una relación larga que terminó sin grandes escándalos, pero con esa tristeza silenciosa de darse cuenta que 2 personas pueden quererse y aún así no construir nada juntas. Sin hijos. Sin odio. Solo el peso tranquilo de cerrar una puerta y aprender a caminar solo de nuevo. Y lo hice bien. Aprendí a vivir conmigo mismo antes de querer compartir mi vida con alguien más. Aprendí que estar solo no es lo mismo que estar incompleto. Y cuando dejé de buscar con desesperación, cuando me concentré en seguir construyendo lo que era mío, fue exactamente entonces cuando apareció Sandra. La conocí en una reunión de negocios. Ella coordinaba logística en una empresa proveedora con la que yo trabajaba. Todo fue profesional al inicio. Correos, llamadas, reuniones para resolver problemas. Nada que pareciera el comienzo de algo importante. Pero había algo en ella. Una forma de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía realmente valía. Una honestidad en su manera de hablar que no necesitaba adornos. Y una sonrisa discreta, de esas que aparecen solas cuando algo genuinamente te parece gracioso, no cuando quieres caerle bien a alguien. Un martes por la tarde, esperando el elevador después de una reunión larga, Sandra apoyó la espalda en la pared, soltó un suspiro largo y dijo: ¿tú también sientes que la gente hace todo más complicado de lo que necesita ser? Le dije que sí, que toda mi vida.
Esa tarde tomamos café. Hablamos 3 horas. Y algo que no tiene nombre exacto pero que uno reconoce cuando lo siente, empezó ahí, sin permiso, sin aviso, con la naturalidad de las cosas que están destinadas a ocurrir. Los primeros meses con Sandra fueron de los mejores de mi vida. Pero había algo. Una frase que ella repetía con demasiada frecuencia. Algo que al principio sonaba simplemente como respeto familiar, como raíces, como valores. Algo que yo escuchaba, procesaba, y elegía no ver. Tengo que consultarlo con mi papá. Una frase pequeña, que con el tiempo se volvió la frase más importante de toda esta historia. Conocer a la familia de Sandra no fue algo que ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, calculado, como si cada paso estuviera siendo evaluado antes de que yo pudiera darlo. 3 meses después de que empezamos a salir, Sandra me dijo que su familia quería conocerme. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que no terminaba de ser tranquilidad. Era algo más parecido a una advertencia suave, de esas que se dan sin palabras porque las palabras directas asustan demasiado. Son tradicionales, me dijo, pero cuando te conocen bien, son buena gente. Le creí. O quise creerle. La cena fue un domingo. Casa grande, bien cuidada, con muebles que hablaban de alguien que necesitaba que los demás supieran cuánto tenía. Adolfo me recibió en la puerta con un apretón de manos firme, de esos que son una medición disfrazada de saludo. Me miró de arriba abajo en menos de 3 segundos. Sonrió. Y dijo algo que en ese momento me pareció simplemente curioso, pero que con el tiempo entendí perfectamente. Así que tú eres el que anda con mi hija. No el novio de Sandra. No el hombre del que Sandra nos habla tan bien. Sino el que anda con mi hija. Como si yo fuera una situación temporal que todavía no merecía un nombre definitivo. Norma, la madre, fue más suave en la forma pero igual de precisa en el fondo. Me dio un abrazo breve, me ofreció asiento, y en los primeros 10 minutos de conversación ya me había preguntado en qué barrio crecí, qué estudiaron mis padres, y si mi negocio era estable o era de esos que dependen del momento. Le respondí con calma, con datos concretos, con la seguridad de alguien que ha construido lo que tiene y no necesita exagerarlo para que parezca suficiente. Pero Norma asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos y cambió el tema. Marcelo llegó tarde. Entró a la sala con esa energía de alguien que sabe que su llegada cambia el peso de cualquier habitación, o al menos eso cree. Era el hermano mayor de Sandra. 38 años, trabajo en la empresa del padre, mirada evaluadora de los que juzgan antes de escuchar. Me extendió la mano sin mucho entusiasmo y se sentó frente a mí como si fuera a interrogarme. ¿Cuántos empleados tienes? Fue su segunda pregunta. La primera había sido mi nombre, y esa ni siquiera la hizo con mucho interés. Le dije que 15. Asintió despacio, como procesando si eso era suficiente para merecer estar sentado en esa sala. La cena fue larga. La comida era buena, pero el ambiente tenía esa tensión invisible de los lugares donde todo parece normal en la superficie y por debajo hay una corriente que te jala los pies. Adolfo habló la mayor parte del tiempo. Sobre sus negocios, sobre sus decisiones, sobre cómo había sacado adelante a su familia con esfuerzo y visión. Yo escuchaba. Asentía cuando correspondía. Hacía preguntas genuinas porque me interesa la gente y sus historias, incluso cuando esa gente me está midiendo con una cinta que no pedí. Sandra estaba callada. Más callada de lo que yo le conocía. Respondía cuando le preguntaban, sonreía en los momentos correctos, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía el tenedor, que me decía que ella también estaba navegando algo que yo todavía no entendía del todo. Al final de la noche, cuando nos despedíamos en la puerta, Adolfo me puso una mano en el hombro y dijo, «Eres un hombre trabajador, Eliseo. Eso se respeta. En esta familia el trabajo se respeta». Sonó a aprobación. Sonó a que había pasado algún tipo de prueba. Pero en el camino de regreso, Sandra tomó mi mano y después de un silencio largo dijo, «¿Ves? No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. No estuvo genial, no les encantaste, no estaban felices de conocerte. Sino no estuvo tan mal». Como si el objetivo de la noche hubiera sido simplemente sobrevivir sin grandes daños. Debía haber prestado más atención a esas palabras. Pero estaba enamorado. Y cuando uno está enamorado tiende a interpretar las señales con el filtro de lo que quiere ver en lugar de lo que realmente está ahí. Los meses siguientes siguieron el mismo patrón. Los domingos en casa de la familia de Sandra se volvieron casi obligatorios, aunque nadie lo decía explícitamente.
Era una de esas cosas que se instalan solas en la rutina y que si un día no las cumples, el peso del silencio que recibes después es más incómodo que cualquier discusión directa. Adolfo empezó a hacerme preguntas sobre mis negocios con una frecuencia que dejó de parecer curiosidad y empezó a parecer auditoría. ¿Cuánto facturaba? Si tenía deudas. Si mis contratos eran a largo plazo. Si había pensado en expandir. Si tenía socios o todo era mío. Preguntas que yo respondía con naturalidad porque no tengo nada que esconder, pero que con el tiempo me di cuenta que no eran conversaciones, eran evaluaciones. Norma, por su parte, tenía el don de los comentarios que duelen sin dejar marca visible. Un domingo llegué con un ramo de flores para Sandra. Norma las recibió, las miró, y dijo con una sonrisa perfectamente calibrada, «¡Qué detalle, Eliseo!». Aunque Sandra siempre ha preferido las orquídeas. Pero claro, no todo el mundo sabe esas cosas al principio. Al principio. Llevábamos 7 meses. Otro domingo, después de que yo mencioné que había rechazado una oferta para abrir una cuarta sucursal porque quería consolidar primero lo que tenía, Adolfo soltó entre bocado y bocado, «Los hombres que piensan demasiado antes de actuar a veces dejan pasar el tren, Eliseo. En los negocios y en la vida». Sonrió después de decirlo. Como si fuera un consejo de padre. Marcelo se rió. Yo tomé un sorbo de agua y cambié el tema. Sandra me miraba desde el otro lado de la mesa con esa expresión que ya empezaba a conocerme bien. Una mezcla de disculpa y resignación que ella no verbalizaba pero que yo recibía completa, con todo su peso. La primera vez que tuvimos una conversación de verdad sobre su familia fue una noche en que volvíamos de una de esas cenas y yo finalmente pregunté lo que llevaba semanas callando. «Sandra, ¿siempre has sido así con las parejas que has tenido?». Tardó en responder. «Mi papá es protector», dijo al fin. «Así es él. Así fue criado. Así crió a Marcelo. Para la familia es lo primero y el hombre que entre a esta familia tiene que entender eso». «¿Y tú qué piensas?». «Silencio. Pienso que te quiero. Y que ellos con el tiempo te van a conocer mejor y todo va a ser diferente». Le creí. Otra vez. Porque Sandra no mentía cuando decía que me quería. Eso era completamente real. Y yo a ella también. Pero hay una diferencia enorme entre amar a alguien y estar dispuesto a ver con claridad el mundo que viene junto con esa persona. Y yo todavía no había aprendido esa diferencia de la manera más difícil. La propuesta de matrimonio llegó un año después de que nos conocimos. La hice en privado, solo ella y yo, en un lugar que tenía significado para los dos. Sin grandes escenas públicas. Sin necesidad de audiencia. Porque así soy yo. Lo que importa no necesita testigos para ser real. Sandra dijo que sí con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. Y quizás lo estábamos. El problema no era nosotros. El problema llegó 3 días después, cuando Adolfo nos citó a los dos en su casa para hablar sobre los planes. Y esa conversación fue la primera vez que entendí, con toda la claridad que no había querido tener antes, que para esa familia yo no era simplemente el hombre que amaba a Sandra. Era una adquisición. Y las adquisiciones vienen con condiciones. La reunión fue un miércoles por la noche. Casa de Adolfo. Sala principal. 4 sillas dispuestas alrededor de la mesa de centro como si fuera una junta de negocios y no una conversación familiar. Adolfo sentado en el sillón principal, el más grande, el que quedaba exactamente frente a la entrada para que quien llegara lo viera primero a él. Norma a su lado, con una taza de té que no tomó en toda la noche. Marcelo en la tercera silla, con los brazos cruzados y esa expresión de alguien que ya sabe cómo va a terminar todo y solo está ahí para observar. Sandra y yo nos sentamos juntos en el sofá. Ella me apretó la mano una vez antes de que Adolfo empezara a hablar. No fue un gesto de cariño. Fue una advertencia. Adolfo comenzó con una sonrisa. Con palabras amables sobre lo mucho que querían a Sandra, sobre lo importante que era para ellos su felicidad, sobre el valor que tenía la familia y las raíces y los principios que habían construido durante décadas. Habló durante varios minutos de esas cosas grandes y nobles que suenan muy bien cuando las escuchas y que después funcionan como el marco decorativo de algo que no tiene nada de noble. Entonces sacó un cuaderno. Pequeño, de pasta dura, con notas escritas a mano. Y empezó. Eliseo, nosotros tenemos ciertas expectativas sobre el hombre que se case con Sandra. No son exigencias, son simplemente la forma en que funciona esta familia. Y creemos que es importante que las conozcas desde el principio para que no haya malentendidos después. Expectativas.
No exigencias. Como si el nombre que le pusieras a una jaula cambiara el hecho de que tiene barrotes. La primera expectativa era que yo debería estar disponible para las reuniones familiares todos los domingos sin excepción, salvo enfermedad grave o viaje de trabajo previamente justificado. La segunda era que cualquier decisión de inversión mayor a $5,000 debería ser consultada con Adolfo por respeto y por experiencia. La tercera era que Sandra debería poder visitar a su madre mínimo 3 veces por semana, y que yo como esposo debería facilitar eso sin quejas. Seguí escuchando. La cuarta expectativa era que las vacaciones familiares, al menos una vez al año, deberían incluir a toda la familia de Sandra. La quinta era que si en algún momento yo consideraba cambiar de ciudad o de país por razones de negocio, esa decisión debería ser discutida con la familia antes de ser tomada. La sexta era que los hijos que tuviéramos, cuando los tuviéramos, deberían ser criados bajo los valores y las tradiciones que Adolfo y Norma habían establecido para su familia. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia todavía. Era algo más frío. Más calculado. La sensación de alguien que empieza a entender con precisión dónde está parado y qué terreno tiene debajo de los pies. Seguí sin interrumpir. La séptima expectativa era que yo no debería tomar decisiones sobre el negocio que pudieran afectar la estabilidad económica del hogar sin antes tener un plan presentado y aprobado. La octava era que Norma tendría acceso abierto a nuestra casa en cualquier momento que lo considerara necesario. La novena era que las fechas importantes de la familia, cumpleaños, aniversarios, celebraciones, tendrían prioridad sobre cualquier compromiso personal o de negocios que yo tuviera. Adolfo hablaba con la cadencia tranquila de alguien que ha ensayado esto. Norma asentía suavemente con cada punto, como marcando el ritmo de una canción que ella también se sabía de memoria. Marcelo no decía nada. Solo me miraba. Yo miraba a Sandra. Sandra miraba el suelo. Y en ese momento, en esa fracción de segundo en que nuestras miradas no se cruzaron porque ella no pudo sostener la mía, algo se asentó en mi interior con la pesadez tranquila de una piedra que cae al fondo del agua. Comprendí que Sandra sabía. Que ella había escuchado esto antes, o algo muy parecido, aplicada a situaciones anteriores, a otras personas, quizás a ella misma durante años. Y que no estaba sorprendida. Estaba avergonzada. Adolfo continuó hasta el punto número 12. Después cerró el cuaderno, me miró directo los ojos y dijo, ¿tienes alguna pregunta, Eliseo? Si tenía preguntas. Tenía muchas. Pero en ese momento elegí hacer solo una. ¿Esto es una conversación o ya está decidido? Adolfo sonrió. Es una conversación. Claro que es una conversación. Somos una familia moderna, Eliseo. Aquí nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie. Dicho mientras sostenía un cuaderno con 12 puntos escritos a mano sobre lo que yo debía hacer con mi tiempo, mi dinero, mis decisiones y mi vida. Esa noche, de regreso a casa, Sandra y yo no hablamos durante los primeros 20 minutos del camino. Ella miraba por la ventana. Yo manejaba con las 2 manos en el volante y el silencio entre los dos ocupando todo el espacio disponible. Fue ella quien habló primero. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que fue demasiado. No respondí de inmediato. Porque sí había sido demasiado. Pero también porque quería escucharla a ella antes de decir lo que pensaba yo. Mi papá es así, continuó. Necesita sentir que tiene control. Que las cosas están ordenadas. Que los hombres que entran a su familia entienden lo que eso significa. No es maldad, Eliseo. Es como fue criado. Su padre era igual. Y eso lo hace correcto. Silencio. No dije que fuera correcto. Dije que así es él. Llegamos a mi apartamento. Subimos. Me preparé un vaso de agua y me quedé parado en la cocina un momento largo, mirando nada en particular, dejando que todo lo que había escuchado esa noche tomara su lugar real en mi cabeza sin el filtro de la cortesía ni de las ganas de no armar un problema. Sandra se acercó. Me puso una mano en el pecho. Me miró con esos ojos que desde el primer día me habían desarmado completamente. ¿Vas a dejar que mi papá nos arruine esto? Era una pregunta cargada. Porque llevaba dentro otra pregunta que ella no decía en voz alta pero que yo escuchaba perfectamente. ¿Me quieres lo suficiente como para tolerar lo que viene con quererme? Y yo en ese momento cometí el error que cometen los hombres enamorados cuando todavía creen que el amor solo necesita voluntad para resolver cualquier cosa. Le dije que no. Que no iba a dejar que nada nos arruinara. Y lo dije completamente en serio.
Los meses siguientes fueron una danza extraña entre dos realidades que no encajaban pero que yo me esforzaba por mantener juntas. Con Sandra todo era real, profundo, lleno de esa clase de momentos que uno guarda sin proponérselo porque se instalan solos en la memoria. Pero con su familia cada encuentro era una negociación silenciosa, un equilibrio delicado donde yo cedía un poco aquí, ignoraba un comentario allá, me tragaba una opinión más allá, y al final del día hacía el balance de cuánto de mí mismo había dejado sobre esa mesa sin que nadie me lo pidiera directamente pero sin que nadie tampoco me lo impidiera. Adolfo fue instalando sus expectativas de a poco. Primero los domingos se volvieron inamovibles. Después empezó a llamarme para consultarme sobre temas de negocio, que en realidad eran conversaciones donde él hablaba y yo escuchaba, y donde la línea entre el consejo y la instrucción era cada vez más difusa. Norma apareció en nuestra casa un martes por la tarde sin avisar. Sandra estaba. Yo también. Norma entró, miró alrededor con esa manera suya de registrar todo sin parecer que lo está haciendo, tomó café, habló durante una hora sobre cómo deberían ser las cosas cuando nos casáramos, y se fue dejando el aire de la sala con una densidad diferente a la que tenía antes de que llegara. Sandra me miró cuando su madre cerró la puerta. No fue para tanto, dijo. Y yo asentí. Porque ya había aprendido cuándo decir algo y cuándo guardar energía para las batallas que realmente iban a importar. Bernardo, mi mejor amigo desde hace 20 años, fue el primero en decirme lo que yo ya sabía pero no había puesto en palabras todavía. Una noche tomando una cerveza después del trabajo, mientras yo le contaba los últimos episodios con la familia de Sandra, me miró fijo y sin rodeos dijo: Eliseo, hermano, te están midiendo el límite. Y cada vez que no dices nada, le están moviendo un paso más. Me quedé callado. ¿Cuántas veces has dicho que no desde que la conociste? Pensé. No encontré una respuesta clara. Y eso en sí mismo ya era una respuesta. Bernardo terminó su cerveza, puso el vaso sobre la mesa y agregó algo que se me quedó grabado con la precisión de las cosas que uno escucha en el momento exacto en que las necesita. El problema no es que te pidan demasiado, Eliseo. El problema es que están practicando. Y el día del matrimonio, cuando ya no haya salida fácil, van a llegar con todo. No dormí bien esa noche. Porque Bernardo tenía razón. Y yo lo sabía. El compromiso oficial fue una ceremonia pequeña. Solo familia cercana, según dijo Adolfo cuando lo propuso. Unas 30 personas, según calculé yo cuando llegué al salón privado que él mismo había reservado sin consultarme, decorado con los colores que él había elegido, con el menú que él había aprobado, con una disposición de mesas que ponía a su familia en el centro y a mis invitados en una esquina lateral como si fueran un detalle secundario en una historia que no era sobre ellos. Bernardo estaba entre mis invitados. Me miró cuando entró al salón, recorrió el espacio con los ojos, y sin decir una sola palabra me comunicó exactamente lo que pensaba. Yo asentí despacio. Ya lo sé, le dije sin palabras. Ya lo sé. La ceremonia del compromiso transcurrió con esa perfección tensa de los eventos donde todo está controlado porque alguien necesita que todo esté controlado. Adolfo dio un discurso. Largo, elaborado, lleno de referencias a su familia, a sus valores, a lo que significaba para ellos que Sandra encontrara a alguien que comprendiera la importancia de las raíces. Me mencionó 3 veces. Las 3 veces en el contexto de lo que se esperaba de mí. Nunca en el contexto de quién era yo. Norma lloró en el momento preciso. Marcelo aplaudió con la cadencia justa. Sandra sonreía a mi lado con esa sonrisa que yo ya había aprendido a distinguir de su sonrisa real. La sonrisa real le llegaba a los ojos y aparecía sin aviso. Esta otra era perfecta, constante, ligeramente tensa en las comisuras, la sonrisa de alguien que está actuando el papel que le asignaron hace tanto tiempo que ya casi no lo siente como actuación. Cuando llegó mi turno de decir unas palabras, hablé de Sandra. Solo de Sandra. De quién era ella, de lo que había encontrado en ella, de lo que significaba para mí construir una vida junto a alguien que te hace querer ser mejor sin pedírtelo. Fue breve. Fue real. Fue completamente mío. Adolfo aplaudió al final con una sonrisa que no llegaba a ser aprobación, pero tampoco era desaprobación. Era evaluación. Siempre era evaluación. Después de esa noche, la maquinaria de la boda se puso en marcha con una velocidad y una dirección que nadie me había preguntado si me parecía bien. Adolfo tenía al salón. Ya lo había reservado. Ya había hablado con el dueño, ya había negociado el precio, ya había definido la capacidad. 200 personas. Yo conocía a 40 de ellas. Las otras 160 eran familia extensa de los Guerrero, socios de Adolfo, amigos de Norma,
conocidos de Marcelo, personas cuya conexión con Sandra o conmigo era tan delgada que ni siquiera alcanzaba a ser un hilo. Norma tenía a la florista. Ya había elegido las flores. Orquídeas blancas, por supuesto. Ya había definido la paleta de colores, la decoración de las mesas, el estilo del arreglo central. Todo decidido antes de que Sandra y yo tuviéramos una sola conversación sobre qué tipo de boda queríamos. Marcelo tenía al fotógrafo. Un amigo suyo. Con descuento, dijo, como si eso fuera un favor y no otra forma de asegurarse de que alguien de su confianza estuviera documentando el día. La primera vez que intenté opinar sobre algo fue con la música. Le dije a Sandra que me gustaría que tocara un grupo en vivo durante la recepción, algo que nos gustara a los dos, algo que hiciera la noche más nuestra. Sandra lo mencionó en la siguiente reunión familiar. Adolfo consideró la idea durante 3 segundos. Ya tenemos al DJ confirmado, dijo. Cambiar eso ahora generaría un costo adicional innecesario. Sandra me miró. Yo asentí. La segunda vez fue con el menú. Tengo una alergia leve a ciertos mariscos y quería asegurarme de que hubiera opciones claras para los invitados con restricciones alimentarias. Se lo mencioné a Norma directamente, con toda la amabilidad del mundo. Norma sonrió y dijo, claro, Eliseo, lo vamos a tomar en cuenta. Y después en la siguiente reunión presentó el menú final sin ninguna modificación y con 3 platos que llevaban el ingrediente que yo había mencionado. Cuando Sandra lo señaló, Norma dijo que el chef había recomendado ese menú especialmente y que cambiarlo a estas alturas sería una falta de respeto hacia el profesional. Una falta de respeto. Hacia el chef. No hacia el novio que iba a pagar parte de esa boda y que había expresado una restricción alimentaria completamente razonable. Empecé a llevar una cuenta mental de estas situaciones. No porque fuera a hacer algo con esa lista en ese momento, sino porque necesitaba tener claro, con evidencia real y no con sensaciones, si lo que estaba viviendo era lo que parecía ser o si yo estaba exagerando. No estaba exagerando. En 6 semanas conté 19 situaciones donde una decisión sobre nuestra boda, nuestra vida futura o nuestra dinámica como pareja había sido tomada, modificada o descartada por alguien de la familia de Sandra sin que mi opinión fuera considerada como algo más que un obstáculo a manejar. 19 veces. Y yo había dicho algo en voz alta exactamente 2 de esas veces. Una noche, después de una reunión particularmente larga donde Adolfo había presentado un borrador de los acuerdos prenupciales familiares, que era básicamente una versión más formal y extensa de las expectativas que había leído de su cuaderno meses atrás, llegué a casa y me quedé sentado en la oscuridad del apartamento durante un buen rato sin encender ninguna luz. Llamé a Bernardo. Respondió al segundo timbre como siempre. Le conté lo del borrador. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después dijo, ¿y Sandra qué dijo? Que su papá solo quiere que todo esté claro desde el principio. Que no es para tanto. Otro silencio. Eliseo, ¿tú sabes cuánto valen tus 3 talleres juntos ahora mismo? Le dije la cifra aproximada. ¿Y Adolfo lo sabe? Supongo que sí. No es un secreto. Entonces no te están pidiendo que entres a una familia, dijo Bernardo con esa calma directa que tiene cuando quiere que algo aterrice con claridad. Te están pidiendo que entres a una estructura donde ellos tienen el control sobre lo que tú construiste. Y lo están haciendo antes de la boda porque después va a ser mucho más complicado decir que no. Me quedé callado. ¿Tú quieres casarte con Sandra? Sí. ¿O quieres casarte con su familia? No respondí esa noche. Pero la pregunta se quedó. Ocupando espacio. Haciéndose más grande con cada día que pasaba. Con cada domingo en casa de Adolfo. Con cada comentario de Norma. Con cada mirada de Marcelo que medía y calculaba y encontraba siempre algún centímetro donde yo todavía podía ceder un poco más. La conversación que cambió mi manera de ver todo completo llegó una tarde en que Sandra y yo estábamos solos, finalmente solos, sin familia ni reuniones ni agendas ajenas. Estábamos en mi apartamento, ella leyendo, yo revisando unos documentos de trabajo, y de repente Sandra levantó la vista de su libro y dijo algo que no venía de ninguna conversación previa. Algo que claramente llevaba tiempo cargando sola. ¿Tú crees que yo soy feliz con cómo son las cosas en mi familia? La miré. ¿Tú qué crees? Tardó. Creo que estoy tan acostumbrada que ya no sé distinguir entre lo que me gusta y lo que simplemente aprendí a aceptar. Fue la cosa más honesta que Sandra me dijo en todo el tiempo que llevábamos juntos. Y me dolió. No por mí, sino por ella. Por la versión de ella que había crecido dentro de esa estructura sin que nadie le preguntara si estaba de acuerdo. Me acerqué.
Le tomé la mano. ¿Quieres casarte conmigo, Sandra? No con la boda que está organizando tu papá. No con los acuerdos que escribió tu papá. Conmigo. ¿Quieres construir algo conmigo? Sus ojos se llenaron. Sí, dijo. Más que nada. Entonces vamos a necesitar hablar de algunas cosas antes de que lleguemos al altar. Asintió. Y por primera vez desde que habíamos empezado a planear la boda, sentí que estábamos los dos en el mismo lugar. Que había una posibilidad real de que esto funcionara si éramos capaces de ser honestos el uno con el otro sobre lo que estábamos dispuestos a aceptar y lo que no. Tuvimos esa conversación. Fue larga. Fue difícil. Hubo momentos de silencio pesado y momentos de claridad que dolían pero que eran necesarios. Y al final de esa noche, Sandra y yo teníamos un acuerdo entre nosotros. Un acuerdo real, sin cuadernos ni borradores ni expectativas escritas a mano. Solo dos personas que se querían decidiendo cómo querían vivir. El problema era que Adolfo no sabía nada de ese acuerdo. Y la boda era en 3 semanas. Las 3 semanas previas a la boda fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera todo seguía igual. Las reuniones en casa de Adolfo. Los domingos obligatorios. Las llamadas de Norma con actualizaciones sobre detalles de la ceremonia que nadie me había pedido que aprobara pero que me comunicaban como cortesía, como si informarme después de decidir fuera lo mismo que incluirme antes. Por fuera yo seguía siendo el mismo Eliseo de siempre. Puntual, respetuoso, sin conflictos visibles. Pero por dentro algo había cambiado. Después de esa conversación con Sandra, después de que ella misma admitió que no sabía distinguir entre lo que quería y lo que había aprendido a tolerar, yo había tomado una decisión que no le había contado a nadie excepto a Bernardo. Una decisión que no era de rabia ni de orgullo herido. Era de claridad. De esa clase de claridad que llega cuando finalmente dejas de negociar contigo mismo y te permites ver las cosas exactamente como son. No iba a firmar nada que no fuera justo. No iba a entrar a ese matrimonio como si fuera una incorporación a una empresa con reglamento interno. Y si en esa ceremonia alguien intentaba convertir el día más importante de mi vida en una demostración de poder, yo iba a estar preparado. Bernardo fue el único que lo sabía. Una tarde, 10 días antes de la boda, nos sentamos en el taller después de que todos los empleados se habían ido. Él con su café, yo con el mío. Y hablamos durante 2 horas sobre lo que podía pasar y lo que yo estaba dispuesto a hacer al respecto. ¿Crees que realmente lo va a hacer?, me preguntó Bernardo. Sí, le dije sin dudar. Adolfo necesita que el control sea visible. No le basta con tenerlo en privado. Necesita que todos lo vean. Es parte de cómo funciona. ¿Y si no lo hace? ¿Y si la ceremonia transcurre normal? Entonces mejor para todos. Nos casamos, empezamos nuestra vida, y las conversaciones difíciles las tenemos Sandra y yo solos como adultos. ¿Y si sí lo hace? Lo miré. Entonces voy a estar listo. Bernardo asintió despacio. ¿Qué vas a decir? Todavía no lo sé con exactitud. Pero va a ser honesto. Va a ser público. Y no va a dejar lugar a interpretaciones. Me miró un momento largo. ¿Le dijiste algo a Sandra? Ahí estaba la parte complicada. Sandra sabía que yo no estaba dispuesto a seguir cediendo indefinidamente. Lo habíamos hablado. Pero no le había dicho específicamente que si su padre hacía algo en la ceremonia yo iba a responder públicamente. No porque quisiera ocultárselo, sino porque una parte de mí todavía esperaba que no fuera necesario. Que Adolfo tuviera la sensatez de mantener sus dinámicas de control dentro de los límites de lo privado y no convirtiera nuestra boda en su escenario personal. Esa esperanza duró exactamente hasta el ensayo de la ceremonia. Fue 4 días antes de la boda. El salón reservado, el coordinador del evento, la familia de Sandra, mis invitados más cercanos incluido Bernardo, y yo. Todo iba bien hasta que, hacia el final del ensayo, cuando el coordinador preguntó si alguien quería repasar algún momento especial o discurso adicional, Adolfo levantó la mano. Yo tengo unas palabras preparadas para el novio, dijo con total naturalidad. Una tradición familiar que hacemos en todas las bodas. El coordinador sonrió y asintió. Yo miré a Sandra. Ella bajó los ojos. Y en ese segundo lo supe con absoluta certeza. No era una posibilidad. Era un hecho. Adolfo había preparado algo para decir en la ceremonia frente a todos. Y Sandra lo sabía. Quizás no sabía exactamente qué, pero sabía que algo iba a pasar y había elegido no decirme.
Esa noche fue la conversación más difícil que tuve con Sandra en todo el tiempo que la conocí. No grité, no acusé. Hablé con la calma de alguien que está muy lastimado pero que entiende que la rabia no construye nada útil en ese momento. ¿Sabías que iba a hacer algo en la ceremonia? Silencio largo. Sabía que quería decir unas palabras. ¿Qué palabras, Sandra? No me dijo exactamente qué. ¿Pero sabías que no era solo un discurso de padre de la novia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eliseo, él hace esto en todas las bodas de la familia. Es una tradición. Le dice al novio lo que espera de él. Siempre ha sido así. ¿Y pensabas decirme? No quería que te pusieras en su contra antes de la boda. Quería que todo saliera bien. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Me quedé ahí un momento mirando las luces de la calle de noche, dejando que el aire de la habitación se asentara antes de seguir hablando. Sandra, ¿tú entiendes lo que me estás diciendo? Me estás diciendo que sabías que tu padre iba a hacer algo que podía afectarme directamente en el día de nuestra boda, y elegiste no decirme para no generar conflicto. Quería protegerte. No me estabas protegiendo a mí, me estabas protegiendo a él. Silencio. Fue un silencio diferente a todos los anteriores. No era el silencio de alguien que no tiene respuesta. Era el silencio de alguien que acaba de escuchar algo verdadero y no sabe todavía cómo cargarlo. Sandra lloró esa noche. Yo la escuché. La entendí. Genuinamente la entendí, porque ella era también una víctima de esa dinámica, moldeada desde pequeña para suavizar los bordes de su padre, para anticiparse los conflictos y apagarlos antes de que encendieran, para poner la paz de la familia por encima de su propia voz. Pero entenderla no cambiaba lo que yo tenía que hacer. Le dije esa noche, con toda la claridad y todo el cariño que tenía, que la amaba y que quería casarme con ella. Que eso no había cambiado. Pero que si su padre usaba nuestra ceremonia para leer en voz alta una lista de condiciones frente a 200 personas, yo iba a responder. No de manera agresiva. No con una escena innecesaria. Pero iba a responder. Porque había una línea, y esa línea existía. Sandra me miró con los ojos todavía húmedos. ¿Qué vas a decir? Lo que sea necesario para que quede claro quién soy y en qué términos entro a este matrimonio. ¿Y si eso arruina todo? Sandra, si la verdad arruina todo, entonces lo que se arruina no era sólido desde el principio. No durmió bien esa noche. Yo tampoco. Los últimos 3 días antes de la boda los viví con esa calma extraña que antecede a las cosas grandes. No era paz exactamente. Era concentración. La misma que tenía cuando enfrentaba una negociación importante en el negocio, cuando sabía que del otro lado de la mesa había alguien que iba a intentar llevarme a un terreno que no me convenía y yo tenía que estar completamente presente, completamente lúcido, sin que la emoción nublara lo que necesitaba ver con claridad. Llamé a Bernardo el jueves. Le conté todo lo del ensayo. Lo de Sandra. Lo de la tradición familiar. Hubo un silencio del otro lado. Después dijo, entonces va a pasar. Sí. ¿Estás listo? Pensé en todo lo que había construido. En los años de trabajo. En las mañanas tempranas y las noches largas. En lo que me había costado llegar a los 45 años siendo un hombre libre, sin deberle nada a nadie, sin que nadie pudiera decirme que mi valor dependía de su aprobación. Pensé en Sandra. En la mujer real que había detrás de todo ese escenario familiar. En la conversación que habíamos tenido donde ella misma admitió que no sabía que era suyo y que era heredado. En sus ojos cuando me dijo que quería casarse conmigo, no con la boda de su padre. Pensé en Adolfo. En su cuaderno. En sus expectativas. En esa sonrisa lenta de hombre que nunca ha escuchado la palabra no dicha con convicción real. Sí, le dije a Bernardo. Estoy listo. La mañana de la boda amaneció con un cielo limpio y una luz de esas que parecen diseñadas para los días que van a quedarse en la memoria. Me vestí despacio. Sin apuro. Con la atención de alguien que sabe que cada detalle importa cuando el escenario es grande. Me miré en el espejo un momento antes de salir. No vi a un hombre nervioso. Vi a un hombre que sabía exactamente quién era. Y eso era suficiente para cualquier cosa que viniera después. El salón era exactamente como Adolfo lo había planeado. Grande, luminoso, con flores blancas desde la entrada hasta el altar, mesas cubiertas con manteles que él había elegido, centros de mesa que Norma había aprobado, música de fondo que el DJ que nadie me consultó había seleccionado.
200 sillas ocupadas por 200 personas, la mayoría de las cuales formaban parte del universo de los Guerrero y no del mío. Mis invitados estaban ahí. Bernardo en la tercera fila, con ese traje oscuro que usa para las ocasiones que considera serias. 3 compañeros del taller con quienes llevo años trabajando. 2 amigos de la infancia que viajaron desde lejos porque para ellos esto importaba. Una prima lejana que es lo más parecido a familia cercana que me queda. Los miré cuando entré. Bernardo me sostuvo la mirada un segundo. Yo asentí. Él también. La ceremonia comenzó puntual, como todo lo que organiza Adolfo. El oficiante tomó su lugar. La música cambió. Y Sandra apareció al fondo del pasillo con un vestido blanco que la hacía ver exactamente como lo que era, una mujer hermosa cargando sobre los hombros mucho más peso del que cualquier vestido de novia debería tener que sostener. Caminó del brazo de su padre. Adolfo la traía con esa expresión de propietario satisfecho que yo había aprendido a reconocer en él. No era orgullo paterno solamente. Era algo más. Era la expresión de un hombre que está entregando algo que le pertenece bajo condiciones que él mismo estableció y que nadie ha cuestionado todavía. Sandra llegó a mi lado. Me tomó la mano. La sentí fría. Le apreté los dedos suavemente. Ella me miró. Y en sus ojos había algo que era amor genuino mezclado con un miedo que ella no podía esconder completamente porque me conocía demasiado bien para intentarlo. La ceremonia avanzó. Las palabras del oficiante llenaron el salón con esa cadencia solemne de los momentos que se supone que deben sentirse eternos. Votos. Promesas. El tipo de lenguaje que existe para recordarle a la gente que lo que está ocurriendo es serio, es real, es permanente. Yo escuché cada palabra. Dije lo que tenía que decir cuando me tocó. Y lo dije en serio. Entonces el oficiante hizo una pausa, miró hacia el salón con una sonrisa preparada, y dijo, en este momento, el padre de la novia quisiera compartir unas palabras con el novio. Una tradición especial de la familia. 200 cabezas giraron. Adolfo se levantó de su silla de la primera fila con la lentitud calculada de alguien que sabe que todos le están mirando y quiere aprovechar cada segundo de esa atención. Se acomodó el saco. Caminó hacia el micrófono que el asistente del evento ya tenía listo, como si hubiera sido coordinado con anticipación, como si todo esto formara parte del programa oficial y no de la agenda personal de un hombre que necesitaba que su autoridad fuera pública para sentirse completo. Sacó el papel del bolsillo interior del saco. Doblado en 4. Blanco. Con texto impreso. No manuscrito esta vez. Impreso. Como un documento oficial. Norma en la primera fila sonreía con las manos cruzadas sobre el regazo. Marcelo tenía los brazos cruzados y una expresión que en él equivalía a satisfacción. Los invitados de la familia Guerrero asentían con la familiaridad de quienes conocen este ritual. Los míos miraban con una confusión creciente que en algunos casos ya empezaba a parecerse a incomodidad. Bernardo no sonreía. Bernardo me miraba a mí. Adolfo desplegó el papel, se aclaró la garganta, y comenzó. Eliseo, en el día de hoy, frente a nuestra familia y nuestros seres queridos, quiero compartir contigo las expectativas que como familia tenemos para el hombre que se une a nosotros a través del matrimonio con nuestra hija Sandra. Estas no son exigencias. Son los pilares sobre los cuales esta familia ha construido su historia. Y esperamos que tú, como nuevo integrante, los honres con la misma dedicación con que nosotros lo hemos hecho. Pausa. Punto 1. Eliseo deberá estar presente en todas las reuniones familiares dominicales sin excepción, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. Silencio en el salón. Punto 2. Eliseo deberá consultar con el cabeza de familia cualquier decisión de inversión o cambio financiero que supere los $5,000, en señal de respeto y consideración hacia la familia. Alguien tosió en alguna mesa del fondo. Punto 3. Eliseo deberá garantizar que Sandra mantenga comunicación diaria con su madre, sin que las responsabilidades del hogar o del negocio interfieran con ese vínculo. Sandra apretó mi mano. Yo no me moví. Punto 4. Eliseo deberá priorizar las vacaciones y celebraciones familiares por encima de compromisos personales o de negocios, salvo acuerdo previo con la familia. Escuché a alguien susurrar en una mesa cercana. Punto 5. Eliseo deberá informar a la familia con anticipación razonable cualquier cambio de residencia, ciudad o país que pueda afectar la dinámica familiar establecida. El susurro se convirtió en un murmullo discreto que recorrió varias mesas. Punto 6. Los hijos que nazcan de esta unión serán criados bajo los valores, las tradiciones y las enseñanzas de la familia Guerrero,
con participación activa de los abuelos en su formación. Adolfo leyó cada punto con la misma cadencia tranquila, sin apuro, sin titubeos, como si estuviera leyendo los artículos de una constitución que él mismo había redactado y que consideraba incuestionable por definición. Punto 7. Punto 8. Punto 9. Cada uno era una cuerda. Y juntas formaban algo que no era un abrazo familiar sino una red diseñada para reducir el espacio disponible hasta que moverse libremente fuera imposible. Punto 10. Las decisiones sobre la educación de los hijos debían ser consensuadas con la familia antes de ser implementadas. Punto 11. Eliseo debería mantener una relación cordial y cercana con todos los miembros de la familia Guerrero, sin crear distancias innecesarias por razones de trabajo o preferencia personal. Punto 12. El hogar de Eliseo y Sandra debería estar ubicado en un radio razonable de la familia, definido como no más de 30 minutos en automóvil. 30 minutos. Había medido la distancia permitida de mi propia libertad en minutos de trayecto. Punto 13. Eliseo debería contribuir activamente a los eventos y celebraciones de la familia Guerrero, tanto en presencia como en recursos cuando fuera necesario. Recursos. Punto 14. En caso de desacuerdo entre Eliseo y cualquier miembro de la familia, la resolución debería buscarse a través del diálogo familiar liderado por el cabeza de familia. El cabeza de familia. El mismo. Punto 15. Eliseo no debería tomar decisiones que afectaran el bienestar de Sandra sin antes considerar la opinión de su familia de origen. El bienestar de Sandra según quien lo definiera quedaba implícito. Punto 16. Las tradiciones navideñas y de fin de año se celebrarían en casa de la familia Guerrero, salvo acuerdo especial negociado con anticipación mínima de 3 meses. Punto 17. Eliseo debería estar disponible para apoyar a la familia en situaciones de necesidad, definidas por la familia misma según las circunstancias. Disponible. Definidas por la familia misma. Punto 18. La relación de Eliseo con sus propios amigos y círculo social no debería interferir con sus responsabilidades hacia la familia Guerrero. Punto 19. Eliseo debería demostrar respeto activo hacia Adolfo y Norma en todo momento y en todo contexto, público o privado, como reconocimiento de su rol como figuras de autoridad familiar. Figuras de autoridad. Y entonces llegó el punto 20. Adolfo hizo una pausa más larga antes del último punto. Como si supiera que era el remate. Como si lo hubiera guardado para el final con la misma lógica de alguien que construye una trampa y pone el cebo al final del recorrido. Punto 20. Eliseo deberá reconocer públicamente, en este día y en los que vengan, que ingresar a la familia Guerrero es un privilegio que conlleva responsabilidades, y que su compromiso con Sandra incluye su compromiso irrestricto con la familia que la formó. Dobló el papel. Se lo guardó en el bolsillo. Levantó la vista hacia mí con esa sonrisa lenta, segura, de hombre que acaba de colocar las piezas exactamente donde quería y espera que el tablero permanezca así para siempre. El salón estaba en silencio. Un silencio que no era de respeto sino de impacto. De 200 personas procesando al mismo tiempo lo que acababan de escuchar y buscando en las caras de los demás una confirmación de que sí, que habían escuchado bien, que eso había pasado de verdad en una ceremonia de matrimonio real. Sandra tenía la mano en la mía, pero ya no la apretaba. La sostenía, como si necesitara algo a que aferrarse. Yo respiré una vez. Profundo. Tranquilo. Y me levanté. Me levanté despacio. Sin apuro. Sin gestos bruscos. Con la calma de alguien que ha ensayado este momento no en voz alta sino en el silencio de sus propias convicciones durante semanas. Cada paso hacia el micrófono fue exactamente tan largo como necesitaba ser. No demasiado rápido para parecer reacción impulsiva. No demasiado lento para parecer duda. Era simplemente un hombre caminando hacia el lugar donde iba a decir la verdad. Adolfo seguía de pie junto al micrófono con el papel guardado ya en el bolsillo y esa sonrisa instalada en el rostro como si fuera parte permanente de su anatomía. Me miró acercarse con la expresión de alguien que espera un apretón de manos y un asentimiento. Una aceptación pública de todo lo que acababa de leer. Una capitulación con traje puesto frente a 200 personas. Le extendí la mano. No para estrecharla. Para pedirle el micrófono. Hubo un segundo de confusión en sus ojos. Breve, casi imperceptible, pero yo lo vi porque lo estaba buscando. Porque conocía bien esa expresión de los hombres que están acostumbrados a controlar los espacios y de repente sienten que algo en el espacio se mueve sin su permiso. Me entregó el micrófono. Creo que en ese momento todavía pensaba que yo iba a agradecer sus palabras.
que iba a decir algo cortés y apropiado que validara todo lo que él había leído, que iba a inclinar la cabeza como había hecho durante meses en cada cena, en cada reunión, en cada conversación donde sus expectativas llegaban disfrazadas de tradición y yo las recibía con paciencia de hombre que está esperando el momento correcto. El momento correcto había llegado. Me volteé hacia el salón. 200 personas me miraban. Algunas con curiosidad. Algunas con incomodidad visible. Algunas, las mías, con una tensión tensa de quienes saben que algo importante está a punto de ocurrir y no quieren perderse ni una palabra. Bernardo estaba inclinado ligeramente hacia adelante. Respiré. Y hablé. Quiero agradecer a Adolfo por sus palabras. 20 puntos. Los escuché todos. Cada uno. Con atención completa. Pausa. Y ahora quiero compartir yo también algo con todos ustedes. El silencio del salón cambió de textura. Ya no era el silencio de la sorpresa. Era el silencio de la anticipación. De 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo sin coordinarse para hacerlo. Llevo 45 años construyendo mi vida. No heredé nada. No tuve padrinos ni apellidos que abrieran puertas. Tuve trabajo, disciplina, errores que pagué caro y una convicción que nunca perdí aunque hubo noches en que estuvo cerca de apagarse. Hoy tengo 3 negocios, 15 empleados y la capacidad de mirarme al espejo cada mañana sin deberle una disculpa a nadie. Nadie se movió. Conozco a Sandra hace casi 3 años. La amo. Eso no está en discusión hoy ni ningún otro día. Lo que ella representa en mi vida es real y es profundo y no necesita ser validado por nadie más que por nosotros dos. Vi que Sandra levantó los ojos hacia mí. Continué. Pero hoy, en este salón, frente a todas las personas que eligieron acompañarnos en este día, escuché 20 puntos que describen no una bienvenida sino un contrato. No una tradición familiar sino un manual de instrucciones sobre cómo debo comportarme, qué debo consultar, cuánto debo obedecer y en qué radio geográfico tengo permitido vivir. Alguien en las mesas del fondo soltó un sonido breve. No era risa. Era el sonido involuntario de alguien a quien algo le golpea exactamente donde no esperaba. Y quiero ser muy claro sobre algo. Hice una pausa real. No dramática. El tipo de pausa que existe porque lo que viene después necesita espacio propio para aterrizar. Yo no soy una adquisición. No soy un empleado nuevo que debe conocer el reglamento antes de firmar. No soy un territorio que se incorpora a un imperio bajo condiciones previamente establecidas por quien ya estaba ahí. Adolfo dejó de sonreír. Fue un cambio pequeño pero absoluto. Como cuando una luz se apaga. No hubo transición. Solo un momento en que la sonrisa estaba y el momento siguiente en que ya no estaba. Soy un hombre que se ganó su lugar en este mundo con sus propias manos. Un hombre que eligió a Sandra libremente, con todo lo que esa elección implica, y que merece ser elegido de la misma manera. No aceptado bajo condiciones. No incorporado mediante lista de obligaciones. Elegido. Sandra tenía los ojos llenos de lágrimas. No miré a Adolfo. Miré al salón. Respeto las tradiciones familiares. Respeto los valores. Respeto el amor que una familia tiene por sus hijos. Entiendo que Adolfo ama a Sandra a su manera, con las herramientas que tiene, con la visión del mundo que construyó durante décadas. No estoy aquí para destruir eso. Pausa. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y querer controlarlo todo. Hay una diferencia entre proteger a una hija y decidir las condiciones bajo las cuales otro ser humano puede amarla. Hay una diferencia entre tener valores y convertir esos valores en un instrumento de poder sobre personas que no pidieron ser gobernadas. El murmullo que recorrió el salón fue como una ola baja y larga. No era caos. Era el sonido de muchas personas procesando algo verdadero al mismo tiempo. Norma había dejado de sonreír también. Tenía las manos apretadas sobre el regazo y miraba a Adolfo con una expresión que yo no había visto antes en ella. No era enojo. Era algo más parecido a incertidumbre. Como si por primera vez en mucho tiempo algo se estuviera moviendo fuera del guión que ella conocía. Marcelo tenía los brazos todavía cruzados, pero la postura había cambiado. Ya no era la postura del observador satisfecho. Era la postura de alguien que está recalculando. Seguí. Vine aquí hoy dispuesto a casarme con Sandra. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que no voy a hacerlo en silencio sobre algo que no puedo ignorar. Porque si callo hoy, frente a 200 personas,
después de escuchar 20 condiciones leídas en voz alta como si fueran ley, estaría empezando este matrimonio con una mentira. Y Sandra no merece eso. Yo no lo merezco. Y honestamente, ni siquiera esta familia lo merece, aunque en este momento quizás no lo vea así. Respiré. Así que voy a decir una sola cosa en respuesta a los 20 puntos que escuché. El silencio era absoluto. No había movimiento. No había susurros. No había el sonido discreto de cubiertos o copas que suele existir siempre en los salones llenos de gente. Nada. Solo el sonido de mi voz y el peso de lo que estaba a punto de decir aterrizando en ese espacio antes de que yo lo dijera. En este matrimonio va a haber una sola lista de condiciones. Y la vamos a escribir Sandra y yo juntos, los dos, en privado, como dos adultos que se respetan y se eligen. Ningún punto de esa lista va a ser dictado por alguien que no sea ninguno de los dos. Y ningún punto de esa lista va a existir para beneficiar el control de nadie sobre nuestra vida. Pausa. Con todo el respeto que merecen como padres de Sandra, Adolfo y Norma, lo que leyeron hoy no define mi matrimonio. No define mi hogar. No define quién soy ni en qué términos amo a su hija. Y si eso les parece inaceptable, entonces esta es la conversación más importante que hemos tenido, y es mejor haberla tenido hoy que 5 años después cuando el daño sea irreparable. Miré a Sandra. Ella tenía una lágrima en la mejilla derecha y los ojos más abiertos que nunca. No era horror. No era vergüenza. Era algo diferente. Era el rostro de alguien que acaba de escuchar algo que llevaba años esperando que alguien dijera y que nunca supo cómo pedir. Sandra, dije, y esta vez hablé solo para ella aunque 200 personas pudieran escuchar. Te amo. Quiero casarme contigo. Quiero construir contigo una vida que sea nuestra, completamente nuestra, con el espacio y la dignidad que los dos merecemos. Pero necesito saber si tú también quieres eso. No la boda que organizó tu papá. No el matrimonio que describió su lista. Sino esto. Nosotros. Con todo lo que implica. El salón esperaba. Sandra me miró durante lo que pareció un tiempo muy largo y que probablemente fueron solo unos segundos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó. Caminó hacia mí. Y frente a 200 personas, frente a su padre con el papel guardado en el bolsillo y la sonrisa borrada del rostro, frente a su madre con las manos apretadas y los ojos húmedos, frente a su hermano que había dejado de calcular y simplemente miraba, Sandra me tomó las 2 manos, me miró directo los ojos y dijo con una voz que temblaba pero que no se quebraba. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Y en ese momento el salón entero exhaló. El silencio que siguió a las palabras de Sandra duró exactamente el tiempo que tarda una verdad grande en asentarse en un lugar donde nadie la esperaba. 200 personas que un minuto antes contenían la respiración ahora la soltaban de maneras distintas. Algunos con un suspiro largo. Otros con un murmullo bajo que se mezclaba con el de la mesa de al lado. Algunos simplemente se miraban entre ellos con esa expresión de quien acaba de presenciar algo que sabe que va a contar durante años. Bernardo fue el primero en aplaudir. Un aplauso solo, pausado, deliberado. No de celebración inmediata sino de reconocimiento. El tipo de aplauso que dice esto era necesario más que emocionante. Y después de ese primer aplauso vinieron otros. Dispersos al principio, luego más juntos, hasta que una parte considerable del salón aplaudía con una energía que no era la de una boda convencional sino la de algo más honesto y más difícil y por eso mismo más real. No todos aplaudían. La primera fila no aplaudía. Adolfo estaba de pie exactamente donde lo había dejado cuando le pedí el micrófono, con los brazos a los lados y una expresión que yo nunca le había visto. No era rabia todavía. Era el rostro de un hombre que lleva décadas siendo la voz más alta en cualquier habitación y que acaba de experimentar algo para lo que no tenía protocolo preparado. Era desorientación. Era el vértigo silencioso de quien pisa donde esperaba terreno sólido y encuentra aire. Norma tenía los ojos húmedos pero no lloraba. Miraba a Sandra con una mezcla de emociones que yo no podía descifrar completamente desde donde estaba. Había dolor ahí. Genuino. Pero había también algo más pequeño y más incómodo que el dolor, algo que se parecía a la incomodidad de quien se reconoce en una descripción que no le favorece y no sabe todavía qué hacer con ese reconocimiento. Marcelo miraba al suelo. Por primera vez desde que lo conocía, Marcelo no tenía una postura. No tenía los brazos cruzados, ni la mirada evaluadora, ni esa energía de hombre que está midiendo constantemente el peso de todo lo que ocurre a su alrededor.
Solo miraba al suelo con la quietud de alguien que está procesando algo internamente y todavía no ha llegado al final de ese proceso. El oficiante, que había permanecido en su lugar con una expresión de profesional que ha visto muchas cosas en muchas ceremonias pero quizás no exactamente esto, se acercó discretamente y con una voz suave preguntó si deseábamos continuar. Sandra me miró. Yo la miré. Sí, dijimos los dos al mismo tiempo. Y algo en ese momento simple, en esa respuesta simultánea sin coordinación previa, sin ensayo, sin que nadie lo hubiera planeado, fue más poderoso que cualquier voto que pudiéramos pronunciar después. Porque era genuino. Era los dos eligiéndose en el momento más complicado y más expuesto de toda la historia que habíamos vivido juntos. La ceremonia continuó, con una atmósfera diferente a la que tenía antes. Más liviana en algunos sentidos, más cargada en otros. Como cuando una tormenta que amenazaba durante horas finalmente descarga y el aire después es más limpio pero también más consciente de lo que acaba de ocurrir. Los votos los dijimos mirándonos a los ojos con una intensidad que no habría sido posible antes de lo que había pasado. Porque ahora eran votos reales, no el cumplimiento de un protocolo dentro de un evento cuidadosamente orquestado por alguien más. Eran palabras que los dos habíamos elegido decir después de haber tenido la opción clara de no decirlas. Cuando el oficiante nos declaró casados y nos invitó a sellarlo con un beso, Sandra me tomó el rostro entre las manos y me miró un segundo antes de acercarse. En ese segundo había algo que ninguna cámara habría podido capturar completamente. Era gratitud. No la gratitud de quien recibe un regalo, sino la de quien finalmente respira después de mucho tiempo conteniendo el aire. El beso fue breve y real. Y el salón respondió con un aplauso que esta vez fue unánime. Casi unánime. La primera fila seguía en silencio. Los momentos que siguieron fueron extraños de navegar. La lógica de los eventos sociales tiene su propio impulso, y ese impulso continuó aunque el suelo emocional del salón había cambiado completamente. La música volvió. Los meseros comenzaron a moverse entre las mesas con las primeras rondas de bebidas. Los invitados empezaron a saludarse, a levantarse, a formar los grupos naturales que se forman en todas las reuniones cuando el protocolo formal termina y comienza la parte humana. Mis invitados vinieron hacia nosotros primero. Bernardo llegó el primero de todos. Me dio un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras porque las palabras serían menos que el gesto. Después tomó las manos de Sandra y le dijo algo en voz baja que yo no escuché pero que hizo que ella sonriera con la sonrisa real, la que llega a los ojos. Los compañeros del taller vinieron después. Palmadas en la espalda. Frases cortas y genuinas de hombres que no son efusivos pero que cuando expresan algo lo expresan de verdad. Pasaron varios minutos antes de que la familia de Sandra se acercara. Norma fue la primera. Caminó hacia nosotros con esa postura suya de mujer acostumbrada a moverse con control en cualquier situación, pero algo en ella estaba diferente. Era más pequeña de alguna manera. No en tamaño sino en energía. Como si algo que normalmente ocupaba espacio alrededor de ella se hubiera reducido. Se acercó a Sandra primero. La abrazó. Un abrazo largo, más largo de lo habitual en ella, con los ojos cerrados y una tensión en los hombros que era la tensión de alguien que está sintiendo algo que no sabe todavía cómo procesar en palabras. Después se volvió hacia mí. Me miró un momento. Y dijo algo que no esperaba. Eliseo, lo que dijiste hoy. Hizo una pausa. No fue fácil de escuchar. Asentí. Lo sé. Pero. Otra pausa. Más larga. Quizás algunas cosas necesitaban decirse. No era una disculpa. Norma no era el tipo de persona que se disculpa directamente, al menos no todavía, quizás no nunca. Pero era algo. Era una grieta pequeña en una pared que había sido sólida durante mucho tiempo. Y las grietas pequeñas a veces son el principio de algo diferente. La abracé. Brevemente. Sin exagerar el gesto. Pero lo hice. Marcelo vino después. Sin su postura habitual. Sin los brazos cruzados. Se detuvo frente a mí y me extendió la mano con una firmeza diferente a todas las veces anteriores. No era la firmeza de la medición ni del desafío. Era simplemente la firmeza de un hombre dando la mano a otro hombre. Respeto lo que hiciste, dijo. Solo eso. No era mucho. Pero viniendo de Marcelo era más de lo que yo habría esperado en ese momento. Adolfo tardó. Estuvo en su mesa durante un tiempo largo, hablando con algunos invitados de su círculo con la energía contenida de alguien que está manteniendo una compostura que le cuesta. Lo observé de lejos sin buscarlo, sin evitarlo.
Simplemente dejé que las cosas tomaran su propio tiempo. Cuando finalmente se acercó, el salón seguía activo a nuestro alrededor, pero en nuestra pequeña burbuja el ruido se volvió lejano. Adolfo se paró frente a mí. Alto, directo, con esa presencia física que siempre había usado como parte de su autoridad. Me miró durante un momento que fue incómodo y necesario al mismo tiempo. Eres terco, dijo al fin. No era un insulto. Al menos no completamente. Sí, respondí. Lo soy. Mi hija eligió bien en ese sentido. Lo dijo con una rigidez que era lo más cercano que Adolfo podía estar de un cumplido en ese momento. Los hombres sin carácter no sirven para nada. Hizo una pausa. Lo que dijiste hoy no me gustó. Lo sé. Pero entiendo por qué lo dijiste. No agregó nada más en ese momento. No era el inicio de una transformación instantánea ni el final de todas las tensiones que habíamos acumulado durante meses. Adolfo era un hombre de convicciones profundas y las convicciones profundas no cambian en un día aunque alguien les diga una verdad incómoda frente a 200 personas. Pero era un principio. O al menos era una pausa. Una pausa en la que ambos podíamos respirar y reconocer que lo que había pasado ese día era demasiado grande para resolverse en una conversación junto a una mesa con música de fondo y copas de champán circulando entre los invitados. Me extendió la mano. La tomé. Y en ese apretón había todo lo que ninguno de los dos iba a decir en voz alta ese día. Había el reconocimiento de que este no era el final de nada sino el principio complicado de algo que todavía no tenía nombre claro pero que era más honesto que todo lo que había existido antes. Sandra llegó a mi lado en ese momento y tomó mi brazo. Miró a su padre. Adolfo la miró a ella. Y algo pasó entre ellos que era completamente suyo, completamente privado, en ese segundo de contacto visual que no necesitaba palabras porque llevaba décadas de historia acumulada dentro y ese día había encontrado finalmente un lugar donde empezar a reorganizarse. La noche avanzó. La música siguió. La comida llegó a las mesas. Y yo estaba ahí, con la mano de Sandra en la mía, en medio de 200 personas que habían presenciado algo que ninguna de ellas había puesto en la agenda del día, sintiendo algo que tardé un momento en identificar porque no estaba acostumbrado a sentirlo en ese grado de intensidad. Paz. No la paz de quien evitó el conflicto, sino la paz de quien lo enfrentó y salió del otro lado sin perder lo que más importaba. Han pasado 8 meses desde ese día. 8 meses desde que me levanté de esa silla frente a 200 personas y dije en voz alta lo que llevaba semanas construyendo en silencio. 8 meses desde que Sandra caminó hacia mí y eligió, frente a todos, la versión de nuestra historia que era nuestra de verdad y no la que alguien más había escrito para nosotros con letra firme y papel impreso. A veces me despierto temprano, antes de que salga el sol, y me quedo un momento en ese estado tranquilo entre el sueño y la vigilia, escuchando la respiración de Sandra a mi lado, sintiendo el peso ordinario y extraordinario de una mañana normal, y pienso en todo lo que tuvo que ocurrir para llegar hasta aquí. No fue fácil. Nada de lo que vale la pena lo es. Los primeros meses después de la boda fueron un territorio nuevo para todos. Sandra y yo habíamos construido durante esa noche en el salón, en medio de todo el ruido y toda la tensión, una fundación diferente a la que habría existido si las cosas hubieran transcurrido como Adolfo las había planeado. Una fundación más honesta, más frágil en algunos sentidos, porque la honestidad expone cosas que la cortesía mantiene protegidas, pero infinitamente más sólida en los que importan. Tuvimos conversaciones difíciles, muchas, sobre límites, sobre lo que cada uno necesitaba. Sobre los años que Sandra había pasado aprendiendo a reducirse para no generar conflictos y sobre cómo ese patrón aparecía a veces entre nosotros sin que ella se diera cuenta y sin que yo supiera siempre cómo nombrarlo sin que sonara a acusación. Sobre mis propias rigideces, porque yo también las tengo, y un hombre honesto consigo mismo no puede señalar los patrones de los demás sin estar dispuesto a mirar los suyos. Fueron conversaciones largas. Algunas terminaron bien esa misma noche. Otras necesitaron días. Pero las tuvimos. Todas. Sin evadirlas. Sin acumularlas hasta que se convirtieran en el tipo de peso que eventualmente rompe lo que parecía irrompible. Con la familia de Sandra las cosas cambiaron de maneras que yo no habría podido predecir completamente ese día en el salón. Norma fue la primera en moverse. 3 semanas después de la boda nos invitó a comer, solo a nosotros dos, sin Adolfo, sin Marcelo, sin la estructura habitual de los domingos familiares. Una comida pequeña en su casa, con una mesa puesta con más cuidado del necesario para 3 personas, con una conversación que al principio fue incómoda y llena de los silencios de quienes están aprendiendo a hablar de una manera diferente a la que siempre han usado.
En algún momento de esa tarde Norma dijo algo que me sorprendió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin los adornos habituales. Sin la sonrisa calibrada. Con una voz más simple y más cansada que la que yo le conocía. Nunca nadie le había dicho no a Adolfo de esa manera, dijo. Ni yo. No respondí de inmediato. Dejé que esas palabras ocuparan su espacio. 42 años de matrimonio, continuó. Y hay cosas que uno aprende a no decir porque el costo de decirlas parece siempre más alto que el de callarlas. Sandra tomó la mano de su madre. Y yo entendí en ese momento algo que me ayudó a ver toda la historia de una manera más completa. Norma no era simplemente una aliada de Adolfo. Era también alguien que había sido moldeada por la misma dinámica que moldeó a Sandra, solo que con décadas más de acumulación y sin el vocabulario para nombrarlo, porque cuando lo estás viviendo desde adentro y desde siempre no tienes perspectiva para ver el contorno completo de la jaula. Eso no la exculpaba de nada, pero la hacía más humana. Y la humanidad de las personas, incluso de las que nos han causado dolor, es importante no perderla de vista si uno quiere construir algo diferente y no solo alejarse con la razón en el bolsillo y el corazón cerrado. Con Marcelo las cosas fueron más lentas. Marcelo es un hombre construido sobre capas de identidad heredada que no se examinan en un día ni en 8 meses. Pero algo cambió en él también, de manera más discreta y menos verbal que en Norma. Dejó de medirme cuando llegaba a los eventos familiares. Dejó de hacer las preguntas que eran evaluaciones disfrazadas. Una tarde, trabajando en algo del taller porque su auto había tenido un problema y Sandra le había sugerido que me llamara, pasamos 3 horas juntos en un espacio que era completamente mío y en el que yo me movía con una naturalidad que él observó en silencio. Al final de esa tarde me dijo, no sabía que hacías esto con tus manos. Le dije que había aprendido desde joven. Asintió despacio. Hay cosas que mi papá nunca nos enseñó a hacer solos, dijo. Sin más contexto. Sin desarrollo. Pero yo entendí lo que estaba diciendo. Con Adolfo el proceso ha sido el más lento y el más complejo, como era de esperarse. Adolfo es un hombre que construyó toda su identidad sobre la idea de que su autoridad es natural, legítima e incuestionable. Decirle que no frente a 200 personas no deshace décadas de esa construcción. Lo sacude. Lo obliga a recalibrarse. Pero no lo transforma de la noche a la mañana porque las transformaciones reales no funcionan así. Hemos tenido momentos buenos y momentos tensos. Ha habido domingos en que Adolfo llegó a la mesa con esa energía suya de querer dirigir todo, y yo lo he dejado hablar y he participado desde mi propio lugar sin necesidad de ganar cada conversación. Porque aprendí que no toda batalla merece la misma energía, y que a veces la postura más poderosa es la de un hombre tan seguro de sí mismo que no necesita demostrar nada constantemente. Y ha habido momentos en que Adolfo se ha detenido a mitad de una oración que empezaba a sonar demasiado parecida a las viejas dinámicas, y ha cambiado el rumbo solo, sin que nadie se lo señalara, como si algo interno le recordara que el terreno ya no es el mismo que antes. Son pasos pequeños. Pero son pasos. El negocio siguió creciendo durante estos 8 meses. Abrí la 4ª sucursal que había pospuesto. No lo consulté con nadie de la familia de Sandra. Lo hablé con Sandra, como corresponde cuando 2 personas construyen una vida juntas y las decisiones de uno afectan al otro. Ella estuvo de acuerdo. Fue parte de la conversación. Eso es lo que significa tener una pareja y no un reglamento familiar con apellido. La sucursal va bien. Mejor de lo que proyecté inicialmente. Bernardo me lo dijo con esa satisfacción tranquila que tiene cuando las cosas resultan como él sabía que iban a resultar. Los hombres que saben quiénes son toman mejores decisiones, me dijo una tarde tomando café en el taller. Porque no están gastando energía en sostener una versión falsa de sí mismos. Tenía razón. Como casi siempre. Sandra está bien. Mejor que bien, en realidad. Hay una versión de ella que está emergiendo con más fuerza cada mes que pasa. Una versión que habla más directamente. Que dice lo que piensa con menos filtros heredados. Que a veces llega a casa después de una reunión familiar y me dice con toda naturalidad que algo le molestó y que lo va a hablar con su madre o con su padre en lugar de guardarlo. Pequeñas cosas. Pero son las pequeñas cosas las que construyen o destruyen la identidad de una persona a lo largo del tiempo. La vi reírse hace 2 semanas con una risa completamente suya, sin ocasión especial, sin audiencia, solo porque algo le pareció genuinamente gracioso. Y pensé que era la risa más bonita que le había escuchado en todo el tiempo que la conocía. Se lo dije. Me miró con esa sonrisa real, la de los ojos. Y dijo, es que me siento libre, Eliseo.
Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Esas palabras me quedaron. Me las llevo a esas mañanas tempranas cuando me despierto antes del sol y pienso en el camino recorrido. En el niño que cargaba materiales en obras de construcción mientras soñaba con algo diferente. En el hombre que construyó 3 talleres desde cero sin apellidos ni padrinos. En las noches de duda y las mañanas de decisión. En Bernardo diciéndome que me estaban midiendo el límite y que cada vez que no decía nada lo movían un paso más. En Sandra mirando el suelo en aquella reunión donde su padre leyó su cuaderno de expectativas por primera vez. En el salón con flores blancas y 200 personas y un papel impreso que alguien sacó del bolsillo creyendo que el mundo iba a seguir siendo exactamente como él lo había ordenado. Y en mí, de pie frente al micrófono, diciendo la verdad. No por rabia, no por orgullo, sino porque hay cosas que no se pueden callar sin perder algo esencial de uno mismo. Porque la dignidad no es un lujo para los momentos cómodos. Es exactamente lo que uno necesita sostener cuando el momento es difícil y costoso y público y lleno de consecuencias posibles. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el amor real no tiene lista de condiciones. No necesita papel impreso ni puntos numerados ni la aprobación de nadie que no sean las dos personas que eligieron amarse. El amor que necesita un reglamento para existir no es amor. Es control con otra etiqueta. Y el control siempre llega con fecha de vencimiento. Porque las personas reales, las que tienen historia y carácter y la cicatriz de haberse ganado su lugar en el mundo, eventualmente se levantan. Eventualmente caminan hacia el micrófono. Y dicen lo que necesita ser dicho. No importa cuántas personas estén mirando. No importa quién tenga el papel en el bolsillo. Siempre vale la pena. Siempre.